¿Dejarías que alguien de tu familia se prostituyera? Seguramente no. Hoy vamos a hablar sobre la prostitución. Hola, sean todos muy bienvenidos al canal Palabra Divina. Hoy hablaremos sobre los pasajes bíblicos que condenan la práctica de la prostitución en el mundo. Suscríbete, porque si no lo haces, nuestros caminos no volverán a cruzarse. Aprovecha también para dejar tu punto de vista sobre este tema. Vamos a ello. En el primer versículo, encontramos lo siguiente. Levítico 19:29. Una visión más profunda. No degradarás a tu hija haciéndola prostituta, para que la tierra no se prostituya ni se llene de maldad. Contexto histórico y cultural. En el mundo antiguo, la prostitución era una práctica común en muchas culturas, especialmente en contextos religiosos paganos. Por ejemplo, en las religiones de los cananeos y otros pueblos vecinos de Israel, existía la prostitución ritual, donde mujeres y hombres eran obligados a participar en actos sexuales como parte de ceremonias religiosas para supuestamente garantizar fertilidad, cosechas abundantes o el favor de los dioses. Dios, al dar su ley a Israel, busca diferenciar a su pueblo de esas prácticas corruptas. Este mandamiento no es solo una prohibición contra la prostitución, sino una declaración de que el pueblo de Dios debía ser santo, separado y moralmente distinto de las culturas circundantes. Levítico 19:2. Además, en una época en que las mujeres a menudo eran tratadas como propiedad, este mandamiento protege su dignidad. Obligar a una hija a prostituirse no solo la deshumanizaba, sino que también destruía los lazos familiares y contribuía al deterioro moral de toda la sociedad. Análisis espiritual y teológico. La prostitución como símbolo del pecado generalizado. En la Biblia, la prostitución no solo se menciona como un acto físico, sino también como una metáfora de la infidelidad espiritual. En libros proféticos como Oseas, Dios compara la idolatría de Israel con la prostitución. La tierra está cometiendo gran prostitución al apartarse del Señor. Oseas 1:2. Así como la prostitución implica la entrega del cuerpo a cambio de dinero o beneficios, la idolatría implica entregar el corazón a dioses falsos en lugar del único Dios verdadero. Este mandamiento en Levítico es una advertencia tanto literal como espiritual. Al tolerar la prostitución, Israel corría el riesgo de alejarse de Dios y caer en una vida de pecado y corrupción. El cuerpo como creación divina. La enseñanza implícita en este pasaje es que el cuerpo humano tiene un propósito sagrado. En el Nuevo Testamento, este concepto se amplía cuando Pablo escribe: ¿acaso no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que está en ustedes? 1 Corintios 6:19. La prostitución, al trivializar la sexualidad, niega este propósito divino, tratando al cuerpo como un objeto comercial en lugar de un templo dedicado a Dios. Responsabilidad parental y social. Este versículo también habla de la responsabilidad de los padres en proteger y guiar a sus hijos hacia la justicia. Forzar o permitir que una hija se convierta en prostituta no solo la lastima emocional y físicamente, sino que también traiciona el deber parental de cuidar y proteger. Esto pone de manifiesto que, en la comunidad de Dios, los padres tienen un rol crucial en el establecimiento de una sociedad justa y moral. Consecuencias sociales de la prostitución según Levítico 19:29. La frase, para que la tierra no se prostituya ni se llene de maldad, es clave para comprender el impacto colectivo de la prostitución. Según este versículo, tolerar o promover esta práctica no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también corrompe toda la sociedad. Las consecuencias incluyen erosión de valores familiares. La prostitución degrada las relaciones familiares, transformando lo que debería ser un espacio de amor y cuidado en un lugar de explotación. Normalización del pecado. Al permitir la prostitución, se abre la puerta a otras formas de inmoralidad y corrupción.
Una sociedad que acepta la explotación sexual como algo normal se aleja de los principios de justicia y santidad. Destrucción de la dignidad humana. Las personas involucradas en la prostitución a menudo son vistas como objetos en lugar de seres humanos con valor intrínseco, lo que contradice la visión bíblica de que todos son creados a imagen de Dios. Aplicación práctica en el mundo actual. Aunque este mandamiento se dio hace miles de años, su mensaje sigue siendo relevante hoy. La prostitución y la trata de personas continúan siendo problemas globales que explotan a los más vulnerables. A la luz de este pasaje, los creyentes pueden reflexionar sobre cómo aplicar estos principios. Promover la justicia social. Levítico 19:29 llama a los cristianos a luchar contra sistemas que explotan a las personas, como la prostitución forzada y la trata de personas. Esto puede incluir apoyar a organizaciones que rescatan y restauran a las víctimas, así como abogar por leyes que protejan a los más vulnerables. Defender la dignidad personal. Este versículo nos invita a tratar a todas las personas con respeto, recordando que cada individuo tiene un valor infinito ante Dios. Educar en valores morales. Así como el pasaje exhorta a los padres a proteger a sus hijos, hoy también somos llamados a enseñar a las nuevas generaciones sobre el valor de la pureza, el respeto mutuo y la santidad. Rechazar la idolatría moderna. Aunque puede no parecer evidente, las culturas actuales también luchan con formas de idolatría, como el materialismo y el hedonismo, que promueven la explotación de los cuerpos y las relaciones. Este mandamiento nos desafía a centrar nuestras vidas en Dios y no en los placeres efímeros. Primera epístola a los Corintios 6:18-20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete, los comete fuera del cuerpo. Pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no son dueños de sí mismos, fueron comprados por un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Explicación bíblica. Este pasaje forma parte de una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una comunidad rodeada de prácticas de inmoralidad sexual comunes en la sociedad griega de la época. El templo de Afrodita, ubicado en Corinto, era conocido por promover la prostitución ritual, lo que hacía de la ciudad un centro de permisividad sexual. En este contexto, Pablo instruye a los cristianos a vivir de manera diferente, valorando sus cuerpos como templos del Espíritu Santo. Análisis espiritual y teológico. Huyan de la inmoralidad sexual. Un llamado a la acción inmediata. La palabra huyan, en el griego original, feúgete, denota una acción urgente y continua. Pablo no solo advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual, sino que ordena a los cristianos que se alejen completamente de ella. La inmoralidad sexual incluye todas las formas de uso indebido de la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta orden es clara. Evitar el pecado es responsabilidad de cada creyente, y la mejor estrategia es no exponerse a las tentaciones. El pecado sexual es contra el propio cuerpo. Pablo resalta que el pecado sexual tiene una característica única: afecta directamente al cuerpo de quien lo comete. Esto implica que, además de las consecuencias espirituales, hay impactos físicos, emocionales y psicológicos que afectan a la persona. El cuerpo, como creación de Dios, tiene un valor especial y debe ser tratado con respeto y cuidado. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. La metáfora del cuerpo como templo es central en este pasaje. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que, después de la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, el cuerpo de cada creyente se convierte en el lugar donde Dios habita. Esto eleva la responsabilidad del cristiano
de honrar a Dios con sus decisiones físicas y morales. Ustedes no son dueños de sí mismos. Este versículo enfatiza que los cristianos fueron comprados por un alto precio, la muerte de Jesús en la cruz. Esto significa que nuestras vidas pertenecen a Dios y deben vivirse de acuerdo con su voluntad. La sexualidad, como parte de la creación divina, también debe reflejar este compromiso. Honren a Dios con su cuerpo. Pablo concluye este pasaje con un llamado práctico. Cada aspecto de la vida, incluyendo las acciones físicas, debe glorificar a Dios. La sexualidad, cuando se vive según los principios divinos, se convierte en una forma de honrar a Dios y experimentar su propósito para la humanidad. Impacto social y espiritual de la inmoralidad sexual. Pablo muestra que la inmoralidad sexual no es solo una cuestión personal, sino que tiene efectos más amplios, espiritualmente. La persona que vive en inmoralidad sexual se aleja de Dios, ignorando el propósito del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Emocionalmente, las relaciones superficiales o basadas en placeres momentáneos pueden generar vacío, culpa y dolor emocional. Socialmente, la permisividad sexual afecta la estructura familiar, promueve la cosificación de las personas y contribuye a problemas como la prostitución, la pornografía y la trata de personas. Aplicación práctica. Hoy vivir con propósito. Como cristianos, debemos recordar que nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Esto incluye tomar decisiones conscientes sobre cómo usamos nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestra sexualidad. Valorar la pureza. En un mundo donde la inmoralidad sexual está normalizada, la Biblia nos desafía a vivir de manera contracultural, buscando la pureza como una forma de glorificar a Dios, huir de las tentaciones. Pablo nos exhorta a no enfrentar las tentaciones directamente, sino a huir de ellas. Esto puede significar evitar situaciones o entornos que promuevan la impureza, como ciertos tipos de medios, amistades o lugares, proteger a la comunidad. Así como el pecado sexual afecta al individuo, también impacta a la comunidad. Al vivir vidas de pureza, los cristianos pueden ser un ejemplo e influencia positiva en sus familias y círculos sociales. Reconocer el valor del sacrificio de Cristo. Recordar que fuimos comprados por un alto precio nos ayuda a reflexionar sobre el valor que Dios da a nuestras vidas y a nuestro cuerpo, motivándonos a vivir de manera digna de ese amor. Tercera Levítico 19:29. No degraden a su hija haciéndola prostituta, para que la tierra no se prostituya ni se llene de depravación. Explicación y contexto bíblico ampliados. Contexto cultural de la época. En los tiempos del Antiguo Testamento, muchas culturas paganas permitían y normalizaban la prostitución, especialmente como parte de rituales religiosos dedicados a deidades como Baal y Astarte. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en la idolatría y a menudo involucraban la prostitución de mujeres, hombres y hasta menores en templos dedicados a estos dioses. Israel, como pueblo elegido por Dios, fue llamado a ser diferente de las naciones vecinas, tanto en su adoración como en su vida cotidiana. Este mandato en Levítico buscaba erradicar cualquier vestigio de esas prácticas entre los israelitas. La dignidad de la persona y el diseño de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, lo que otorga a cada persona un valor inherente y una dignidad que no debe ser comprometida. Al prohibir que una hija sea obligada a prostituirse, Dios protege no solo a la mujer, sino también a la familia y a la comunidad. La prostitución degrada la dignidad humana al reducir a las personas a objetos de uso, algo completamente contrario al diseño divino de relaciones basadas en el amor, el respeto y el compromiso. Para que la tierra no se prostituya ni se llene de depravación, la prostitución no es vista en este pasaje solo como un acto individual, sino como un pecado que tiene consecuencias sociales y espirituales amplias. Cuando una sociedad permite o promueve la explotación sexual, se crea un ambiente donde los valores se corrompen y la injusticia y el abuso se vuelven comunes.
Este mandato no solo protege a las mujeres, sino que también busca preservar la santidad y la estabilidad de la comunidad en su totalidad. Implicaciones espirituales profundas. El impacto del pecado colectivo. En la Biblia, el pecado no es solo una cuestión personal, sino que tiene un efecto contagioso en la comunidad. Cuando una sociedad tolera el pecado, como la prostitución, la tierra misma se prostituye. Un concepto que indica que toda la creación se ve afectada por la inmoralidad humana. Esta idea se alinea con Romanos 8:22, donde Pablo habla de la creación que gime debido al pecado humano. La conexión con la idolatría. En el Antiguo Testamento, la prostitución a menudo se relaciona con la idolatría. Así como la prostitución física implica una relación fuera de los parámetros establecidos por Dios, la idolatría es una forma de prostitución espiritual, donde el pueblo de Dios busca relaciones con otros dioses en lugar de ser fiel a Yahvé. Ezequiel 16 y Oseas 4:12-14 usan imágenes de prostitución para describir la infidelidad espiritual de Israel, destacando cómo la inmoralidad sexual y la idolatría están entrelazadas en las Escrituras. La santidad del pueblo de Dios. Levítico 19 forma parte de un llamado a la santidad, donde Dios establece un estándar alto para su pueblo. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. La prostitución va en contra de este estándar, ya que degrada a las personas y deshonra la santidad que Dios espera de su pueblo. Aplicación práctica. Hoy, proteger a los más vulnerables. El mandato de Levítico tiene una relevancia directa en la actualidad, ya que muchas personas, especialmente mujeres y niñas, son víctimas de la trata y la prostitución forzada. Como cristianos, estamos llamados a defender a los más vulnerables, denunciar las injusticias y trabajar activamente para liberar y restaurar a quienes han sido explotados. Promover la pureza y la dignidad. En un mundo que a menudo trivializa la sexualidad y la convierte en una mercancía, los creyentes deben ser portadores de un mensaje diferente, que cada persona tiene un valor incalculable como creación de Dios. Esto implica educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la pureza, la dignidad y las relaciones saludables basadas en los principios bíblicos. Combatir las estructuras de pecado. La prostitución moderna no es solo una cuestión individual, sino que está sostenida por sistemas de explotación, pobreza y falta de oportunidades. Como seguidores de Cristo, debemos trabajar para desmantelar estas estructuras, apoyando políticas que promuevan la justicia, ayudando a las víctimas a reconstruir sus vidas y orando por la transformación de las sociedades. Fomentar la restauración y la gracia. Aunque Levítico 19:29 es un mandato claro contra la prostitución, también debemos recordar el mensaje del Evangelio, que es de restauración y gracia. Jesús mostró compasión a las mujeres atrapadas en la inmoralidad sexual, como la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11, y la mujer samaritana, Juan 4. Siguiendo su ejemplo, los cristianos deben ofrecer esperanza y redención a quienes han sido víctimas o participantes de la prostitución. Cuarto, Proverbios 23:27-28. Porque la prostituta es un pozo profundo, y la mujer extraña es un pozo estrecho. Ella se acecha como un ladrón, y aumenta entre los hombres los traidores. Explicación bíblica. En este pasaje de Proverbios, el sabio aconseja sobre los peligros de las relaciones ilícitas, particularmente la prostitución y el adulterio. Se emplean metáforas fuertes para describir los peligros de caer en la tentación sexual fuera del diseño de Dios. La prostituta se presenta como un pozo profundo, una imagen que indica que es un camino peligroso, oscuro y sin salida. La mujer extraña, que se refiere a la mujer que no es la esposa legítima, también es comparada con un pozo estrecho, lo que sugiere que es un lugar de atrapamiento y confusión, donde la persona que se involucra corre el riesgo de perderse o ser destruida.
Este pasaje destaca la naturaleza destructiva de las relaciones sexuales ilícitas, las cuales no solo tienen consecuencias físicas o emocionales, sino que también pueden afectar profundamente la vida espiritual y moral de una persona. Análisis espiritual y teológico. La prostituta es un pozo profundo. La imagen del pozo profundo sugiere que la prostitución es un camino que puede parecer tentador o fácil al principio, pero al final resulta ser una trampa peligrosa, difícil de salir. Este pozo no ofrece satisfacción verdadera, solo una falsa promesa de placer momentáneo. La prostitución, en el contexto bíblico, representa cualquier tipo de pecado sexual que aleja a las personas del propósito de Dios para sus vidas. El pecado sexual, aunque temporalmente placentero, trae consigo consecuencias destructivas que afectan a la persona, la familia y la sociedad. La mujer extraña es un pozo estrecho. La mujer extraña aquí representa a aquellos que buscan relaciones sexuales fuera del matrimonio o fuera del diseño divino para la sexualidad humana. Un pozo estrecho es restrictivo y limitante, lo que sugiere que las relaciones fuera del contexto del matrimonio cristiano llevan a la persona a situaciones complicadas y peligrosas. No ofrecen libertad, sino que aprisionan a las personas en una espiral de pecado y arrepentimiento. Ella se acecha como un ladrón. La prostituta y la mujer que incita a la infidelidad no son presentadas como figuras inocentes, sino como quienes acechan y buscan captar a aquellos que se desvían del camino recto. El acto de acechar implica que estas tentaciones están constantemente buscando aprovecharse de las debilidades humanas. Esto resalta el carácter destructivo del pecado sexual. No es solo una falta momentánea, sino una actitud constante de acecho que puede destruir a quien cae en ella. Aumenta entre los hombres los traidores. Este versículo subraya el impacto social del pecado sexual. La prostitución y la infidelidad no solo afectan a quienes participan en ellas, sino que también socavan la confianza en las relaciones humanas, creando traición y división. La confianza es esencial para cualquier comunidad, y la inmoralidad sexual mina esta confianza, creando desconfianza y traición entre los individuos. La proliferación de tales comportamientos lleva a una sociedad rota, donde las promesas y los compromisos no son respetados. Impacto social y espiritual de la prostitución y el adulterio. Espiritualmente, la prostitución y el adulterio destruyen la conexión espiritual con Dios. La Biblia enseña que el cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 19, 20, lo que implica que las prácticas sexuales deben honrar a Dios. El pecado sexual es único porque afecta tanto al cuerpo como al alma, alejando a la persona de la relación con Dios. Emocionalmente, las relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, como la prostitución, crean heridas emocionales profundas. Pueden dejar un sentimiento de vacío, culpa, inseguridad y confusión. Aunque los momentos de placer pueden ser efímeros, las consecuencias emocionales a menudo son duraderas, afectando la autoestima y la capacidad de formar relaciones sanas. Socialmente, la prostitución y la infidelidad pueden erosionar la base de la familia y la sociedad. Las relaciones que son fundadas en la inmoralidad sexual están propensas a ser inestables y destructivas. Esto puede llevar a rupturas familiares, niños desprotegidos y una creciente falta de confianza en las instituciones y en los valores fundamentales de la comunidad. Aplicación práctica. Hoy, proteger las relaciones de familia. El consejo de Proverbios es claro. La prostitución y la infidelidad son un peligro que puede destruir a las familias. Como cristianos, debemos proteger nuestras relaciones familiares, ser fieles a nuestros cónyuges y criar a nuestros hijos en la verdad de Dios, enseñándoles los valores de la pureza y el compromiso.